Hola, mi nombre es María José Díaz Velázquez y en el día de hoy vamos a hablar sobre la dermatitis por contacto o también llamado eczema cutáneo, la cual se caracteriza por ser un cuadro clínico ya sea agudo o crónico que es ocasionado por irritantes primarios o alergenos. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad común que representa el 20 al 25% de todas las consultas por enfermedad cutánea y se representa o se presenta más en mujeres que en hombres por las labores que éstas desempeñan en sus hogares. Como hemos dicho anteriormente, la dermatitis por contacto se va a producir ya sea por irritantes primarios o alergenos que van a originar lo que es una hipersensibilidad retardada. En cuanto a la clasificación, tendremos la dermatitis de contacto por irritación primaria. Esta se va a caracterizar porque es una reacción inflamatoria de la piel secundaria al efecto irritante a través de un mecanismo no inmune. Entonces, este tipo de dermatitis va a ser causada por sustancias ya sean químicas, productos industriales, medicamentos, etcétera, los cuales van a ser irritantes físicos o químicos que aplicado pues en la piel lo que van a hacer es pues obviamente causar una lesión a nivel celular y la gravedad de la lesión depende del agente pues ya sea físico o químico y pues obviamente otros tipos de factores como lo son el tiempo, la concentración y el área que se está lesionada. Aquí observamos tres grupos muy importantes que debemos tener en cuenta al momento pues, de revisar una lesión. Aquí tenemos las propiedades físico-químicas, es decir, a qué grupo químico pertenece, el estado físico, concentración, su pH, solubilidad, acción detergente, su pureza y el tiempo de exposición. En cuanto al factor ambiental, pues obviamente vamos a tener en cuenta lo que es la temperatura, el tipo de clima, si es húmedo. En cuanto a la parte ambiental, pues vamos a tener algo muy presente que es la temperatura, la humedad, sobre todo el uso de cosméticos, el rascado, la fricción, la presión. En cuanto al individuo, hay que tener presente la región anatómica de extensión, ya que no es lo mismo una lesión localizada a una generalizada. Con respecto al individuo, pues es muy importante la edad, el sexo y sobre todo la región anatómica de extensión afectada del paciente, dermatosis concomitantes y los antecedentes genéticos. A continuación veremos las manifestaciones clínicas. Estas van a depender si la dermatitis viene siendo aguda o crónica. En cuanto a la aguda, vamos a tener de que esta va a ser producida, como ya habíamos dicho anteriormente, por agentes físicos o químicos y esto es lo que van a causar son eritema, edema, inflamación, ampolla, necrosis e incluso dolor. En cuanto a la dermatitis crónica, vamos a tener de que esto va a ser la suma de múltiples factores irritantes, es decir, que esto va a perpetuar en el tiempo. Tenemos agentes químicos como son jabones, el faque es muy común usarlo en el hogar. Esta principalmente afecta a lo que son a las mamitas, a las mamas de casa. Y se ve manifestado con eritema, sequedad, escamas, fisuras y liquenificaciones. Ahora vamos a hablar sobre la dermatitis alérgica por contacto, la cual se denomina que viene siendo una reacción inflamatoria y se dice que es por lo general de tipo agudo. Entonces debemos tener dos cosas muy presentes que obviamente pasa en este tipo de dermatitis y es que debe existir un alergeno y un individuo sensibilizado a este y se va a manifestar en dermatitis aguda y crónica también. En cuanto a la aguda, eritema, pápulas, edema, dolor, inflamación, ampollas y costras. La dermatitis crónica va a tener cierta similitud con las manifestaciones clínicas de la dermatitis de contacto por irritación primaria. Se dice que son casi indistinguibles en cuanto a las manifestaciones clínicas. En este cuadro observaremos ambas dermatitis, tanto la irritativa como la alérgica, y veremos de forma muy resumida tanto sus lesiones, el margen, evolución, agente causal, todo esto dependiendo de si es aguda o crónica. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener en cuenta tres cosas que son la historia clínica, vamos a tener en cuenta también lo que es las pruebas epicutáneas y la histopatología. Para hacer un buen diagnóstico, obviamente debemos hacer un buen interrogatorio a nuestro paciente.
saber su ocupación, a qué se dedica, cuáles son sus labores diarias, saber también qué medicamentos toma o en qué tratamiento se encuentra el paciente actualmente. Al examen físico, hacer una buena inspección de la morfología y localización de las lesiones. Ayudan mucho las pruebas epicutáneas, como lo es la prueba de parche, que este es un método para diagnosticar la causa de la reacción después de que la sustancia toca la piel. Tal cual como observamos en la piel, en el dorso del paciente se colocan los parches. Estos contienen los posibles alergenos que se deben sujetar contra la piel por 48 horas. Pasado este tiempo, la prueba arroja sus resultados. Los pilares para el tratamiento de la dermatitis son: 1. Eliminar el agente causal. 2. Eliminar el círculo vicioso de prurito rascado prurito. 3. Eliminar los irritantes. Y 4. Hacer un tratamiento según el estado de la piel. Debemos tomarnos el tiempo suficiente para explicarle al paciente que el exponerse a ciertas sustancias le pueden traer complicaciones y que vuelven a reincidir la enfermedad, ya sea por el uso de cosméticos, medicamentos, algunos elementos del trabajo y demás. La automedicación hace que el problema empeore, ya que aumenta la irritación primaria y posibles fuentes de nueva sensibilización cutánea. Durante las fases agudas contra sudado y vesiculación, pues se dice que es de gran valor utilizar las compresas húmedas que hayan sido sumergidas en solución salina a temperatura ambiente. Todo esto con el fin de reducir la vasodilatación, la actividad inflamatoria, limpiar los detritus. Una vez que termina la fase aguda, se deben aplicar cremas o ungüentos en las lesiones descamativas crónicas. Cuando las lesiones son muy agudas y muy extensas, es útil la terapia sistémica. Se indica el uso de corticoides para reducir el cuadro inflamatorio de forma rápida.